Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 4 barajas, el tarot desde Marte, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses. Y si estabais preocupados por algo material, finanzas, viajes, trabajo, las cartas también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor sin freno de tu persona. ¿Qué no te dijo la última vez, Géminis, y qué te diría en este momento? Es muy adivinatoria, os va a sorprender los mensajes que vais a recibir de vuestra persona. Otra baraja de mensajes que a mí me gusta muchísimo, porque sabremos textualmente, palabra por palabra, qué más te diría esta persona en este momento, si está soñando contigo, si ve estos números que tú también los ves, secuencias numéricas. Y comenzaremos con nuestro oráculo Sintiendo Amor. 127 cartas basadas en el tarot, con toda la información de números maestros, el 2-2, el 3-3, el 1-1, sueños, portales, cómo se siente tu persona, si va a regresar contigo y sobre todo qué debéis de hacer para estar en unión. Por eso hice esta baraja tan especial que es como el tarot. Nos ayuda a encontrar la luz en nuestro camino y todo es posible, quiero que lo recordéis. Y cuando estéis escuchando las lecturas, que sepáis que siempre son atemporales y que cada uno de vosotros la adaptará a su situación. Yo hablo tanto para personas que estéis esperando un nuevo amor, otros a vuestro ex o un alma, llama gemela o a alguien que amáis desde hace muchísimos años. Géminis, lo primero que haré es sacar vuestras iniciales en el amor. Géminis, ¿quién está pensando en ti? Géminis, en el amor, ¿quién está pensando en ti? Géminis, Géminis, y esta es para vosotros la E de esperanza, la L, la Z, mis sueños, la P, nuestro pacto de amor y mucho perdón. La G, amigos míos, gracias, y la J. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestros nombres, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número de la semana, Géminis, que puede ser especial, esta secuencia que veis tanto en vuestro móvil, en el reloj, o lo escucháis a través de alguna canción, que esté contenido en vuestra fecha de cumpleaños, Géminis, en el amor. Y esta semana vuestros guías os dan este número, el número 1, Géminis, un número brillante que corresponde en el tarot a el mago, arcano mayor número 1, Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Va a haber noticias con la persona que más amas, también reconciliaciones y, como la ley de Asunción hace el mago, si vosotros lo hacéis posible en vuestra mente y lo imagináis, lo vais a materializar en el mundo más material. Número 1, como un as de copas, as de pentáculos, nuevos comienzos llegan con alguien a quien tú amas mucho, o si deseas con una nueva persona, también, Géminis. Número 1, encabezando la lectura, amigos, con este mago, esta persona fuerte y muy poderosa como vosotros. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, amor, tanto apoyo. Activad la campanita, suscribíos y dejadme todos los comentarios que deseéis sobre vuestra historia de amor o qué es lo que sentís. Comienzo la lectura invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? ¿Quién está pensando en ti, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Géminis? Géminis, yo soy la Tierra. Os acabo de nombrar el as de pentáculos, amigos, el más material que hay en todo el tarot, porque sí hay una persona que viene a por ti, como si fuera un caballero de pentáculos, una persona que te está viendo,
te admira, se siente orgulloso de lo que estás haciendo en este mundo más material. Puede ser tu trabajo, que tengas niños, que seas una persona con muchos valores, que ayudes a los demás, y viene con este as porque quiere compartir la vida contigo. Primera carta de vuestra lectura, comenzando con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tú y yo, amor mío, es hora de que nos demos la mano y de que crucemos portales enormes para empezar una nueva vida juntos. Y algunos de ellos, de estos arcos que aparecen también en este as de pentáculos, van a ser el de una iglesia. Y yo os lo digo intuitivamente, porque esta persona quiere esta relación que sea muy sólida. Algunos podréis convivir como pareja y otros casaros con este as. Me siento orgulloso de la persona en la que te has convertido y te puedo ver reflejada a través de todos los charcos de agua que hay en la tierra, y todas estas hojas que hay verdes, hasta las que caen de los árboles, nos pertenecen a nosotros dos. Una persona muy fuerte, Géminis, que viene a por ti con este as. Y todos los signos de tierra. Sigamos, Géminis, con tu lectura. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos? Amigos, ha saltado con mucha rapidez. 7 de bastos. A Leo tengo. Un signo de fuego y una pareja que está unida después de mucho tiempo. La tierra, y sigue habiendo tierra aquí. Vosotros dos estáis pisando un monte, un lugar de Turquía donde los globos se elevan para tocar las estrellas y que tú veas los cielos conmigo. Y estoy dispuesto a ayudarte a levantarte en todos los propósitos, objetivos y metas que tú tengas en la vida, cariño mío. Por eso tu amor, Géminis, está aquí en este 7 de bastos, con Leo, brillando con el sol, porque si ha habido obstáculos y tengo 2 cartas que me hablan de alguna serie de dificultades a la vez, van a ser combatidas con vuestra intuición y perseverancia. Una pareja que va a estar unida con un número 7 que pertenece a la Sefirá de Neshad. Victoria contigo, Géminis. Los dos unidos y haciendo grandes viajes y escapadas a lugares que os gusten mucho. Te ama tanto esta persona que te va a levantar hasta los cielos mismos. No solamente para tocar el sol, sino las estrellas. Leo en esta carta. ¿Qué más? Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y los próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y en los próximos 3 meses? La carta de aprendizaje. Hay una mujer que está estudiando sola, como vosotras o vosotros, que os sintáis identificados, leyendo mucho en vuestra casa, otros estudiando una carrera profesional por vuestra cuenta a distancia. Y durante esta separación, porque tenía el 7 de bastos, e intuyo que algunos os ha marcado la distancia, u otras personas que estaban a vuestro alrededor, que pudiera ser que estuviesen con la persona que amabais, para aprender. El viaje de las llamas y de las almas gemelas corresponde a salir fuera de nuestra zona de confort para lograr una mayor evolución y aprendizaje, como en esta carta. Una persona, Géminis, que se siente muy dichoso en lo que tú te has convertido, muy intelectual, le pareces muy interesante y además atractiva con ese 7 de bastos. Vais a superar todas aquellas dificultades a las que os habéis enfrentado, tanto sea por separaciones, distancias físicas, largos periodos de tiempo o personas que hayan estado inmiscuyéndose en vuestra relación. Géminis. El tiempo, como os digo, nunca es en vano. Aprender en la vida es lo que hacemos eternamente. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses, Géminis? Géminis, la carta de la muerte, una hermosa reina con muchas interpretaciones, Géminis, porque vas a tener una nueva etapa con esta persona. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué más quiere decirnos esta persona? Te ve como una auténtica diosa,
como esa reina que veis sentada en su trono. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Géminis? Cruce, 2 de bastos, quiero llegar hacia ti, tengo que tomar decisiones. Estoy ansioso por estar contigo con la carta de gratitud. Vais a tener esta victoria, amigos míos. Transformación, la muerte, arcano mayor número 13. Hablo de Escorpio, Plutón, porque os ve así. Quería representar a la muerte como un nuevo yo, como vosotras que estáis al otro lado, que os habéis esforzado con esta carta de aprendizaje. Muchos estáis aprendiendo un oficio, trabajando por vuestra cuenta, queriendo evolucionar como personas con un crecimiento interno, como es la carta de la muerte y este planeta que está arrasando con todo lo que no servía, que es Plutón. Os ve y os admira. Es una persona que, aunque no tenga la carta despiándote, está viendo los progresos que has hecho a lo largo de toda tu vida y de cómo has cambiado hasta físicamente, y se siente muy completo contigo, con su contraparte. Vas a seguir brillando, Géminis, como esta reina, llena de mariposas, de toda la naturaleza que alberga hasta la carta del As de Pentáculos con la Tierra, y vas a tener noticias y comunicación con estas mariposas. Siempre hay dolor con la carta de la muerte, o como si tuviéramos a la torre aquí. Los nuevos inicios nunca son fáciles para nadie, amigos míos. Sin embargo, cuando las crisálidas se rompen y se convierten en mariposas, damos lugar a un ser magnífico y hermoso. Como lo sois vosotras, va a haber cambios muy rápidos que pueden ser ya definitivos o a lo largo de meses. El número 13 me ha guiado mucho en mi vida y ha sido positivo. Puede ser un nuevo trabajo, esta persona viene con estas intenciones serias y a empezar una nueva relación que antes no pudisteis tener. Por eso tenía el As de Pentáculos encabezando la lectura. Escorpio con la carta de la muerte. 2 de bastos, quiero ir hacia ti tanto como tú quieres estar conmigo, amor mío. Tengo a Aries, una persona que está tratando de encontrarse a sí mismo y de su balance. Te mira, te espía. No tengo el paje de espadas, os lo he dicho, pero yo sentía con este globo terráqueo también que está en esta carta del 2 de bastos, que tu persona te está mirando a través de las redes sociales. Puede ser que tengas un canal o una web, una página donde tú vendas algo, estés en el WhatsApp, hay estados. Él lo mira siempre y te observa porque está deseoso de hablar y de llegar hasta ti, y sabe que tiene que tomar él, tu divino masculino, hacer movimientos para estar como en esta imagen, junto a ti y entregándote flores. Flores para darte las gracias, amor mío. Es lo que quiere decirte tu persona. 2 de bastos. Aries, tened paciencia con esta carta, porque si hablo para vosotros, Géminis, también queréis estar ya lanzándoos para estar en unión. Gratitud, muchas gracias, amor mío, por haberme dado tanto, ayudado, comprendido, he sanado contigo, nos vestimos de blanco, estamos en nuestra casa, el sol, como en el 7 de bastos, está iluminando nuestras cabezas y cuerpos cuando nos levantamos. Quisiera darte todas estas flores porque tú eres tan pura como el blanco que está traspasando nuestra habitación. Una persona que se acuerda muchísimo de ti, que te está mirando con ese 2 de bastos, que posiblemente alguno de vosotros esté esperando que esta persona esté en la distancia y recorra muchos kilómetros para estar contigo. Lo va a hacer porque hay cartas de mucha transformación y de renacimiento. Voy a estar contigo a pesar de donde estoy, si tengo que cambiar un trabajo de ciudad, para moverme, porque quiero estar aquí contigo, como si fueras una reina. La carta de gratitud con mensajes, manifestaciones y llegada de una persona que estáis esperando impacientemente. Géminis, ¿qué más nos quiere decir tu persona? Palabra por palabra, Géminis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Esta carta voy a tomarla secretos, porque es para vosotros. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué ha guardado dentro de su corazón para Géminis? ¿Qué quiere decir esta persona a Géminis? Géminis, ¿qué quiere decirle esta persona? ¿Qué siente cada vez que se va a dormir? Géminis, Géminis, dedicatoria. Hay alguien que te está viendo por las redes sociales, posiblemente perfil que vosotros ya sepáis, o es anónimo y te está dedicando algo, Géminis. En la base de la baraja, amor.
Yo soy para ti la emperatriz. Tú eres la mujer más hermosa, fascinante que yo haya conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Esta es la carta que teníamos en la base de la baraja de 110. Libra, Tauro, planeta Venus. Te ve muy sensual, maternal, eres muy franca, honesta. A veces puedes vestirte de blanco y le transfieres mucha honestidad. Franqueza con tus palabras, tiempo divino. Con el juicio final en la base de la baraja. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Sé feliz y ten paz mientras tanto, porque entre nosotros dos va a haber una reconciliación hermosa con Escorpio. Se repite con la carta de la muerte. Nuevos tiempos para vosotros están llegando. Con el amor de vuestra vida. Amor, voy a poner Libra, Tauro. En esta carta, Escorpio vuelve a repetirse. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Vosotros también habéis podido ponerle a esta persona algo para que lo recibiese, alguna indirecta, una canción, alguna frase. Secretos para los que os estéis hablando, estéis en la distancia o creáis que solo sois amigos. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos, porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Ha estado escondiendo sus sentimientos esta persona. Amor y tiempo divino. Va a llegar para vosotros un nuevo ciclo. ¿Y qué más nos quiere decir tu persona, Géminis? Géminis. Voy a extenderla, Géminis. ¿Qué más siente esta persona y qué quisiera deciros, Géminis? Esta carta es para vosotros. No es exactamente lo que tú estás pensando. Quiero que esta carta tenga una connotación positiva, amigos míos. Géminis. ¿Qué más quiere decirle esta persona, Géminis? Yo quiero tenerte en mis brazos ahora mismo y estoy fijándome en ese 7 de bastos, amigos míos. Mirad lo que desea vuestra persona. Tú tienes el poder, Géminis, de terminar esta historia como tú quieras. Mirad, el número 1. Vosotros, el poder del mago, que crea toda su realidad a través de su mente, de su imaginación y de visualizar lo que deseáis. Fijaos bien en las imágenes y miraos a vosotros con la persona que amáis en algún lugar que os guste mucho. Quiere abrazarte profundamente tu persona, como en esta carta de remontar. Quiero que tú estés en mis brazos. Mirad, amigos, lo que sucede con las cartas. Os está abrazando estrechamente, protegiendo. Esta persona quiere cuidar de ti toda la vida. Muy hermoso. Pues decidme, Géminis, ¿quién es esta persona tan especial? Voy a poner aquí Aries y sacaré el tarot para saber algo más, amigos, que puede ser un consejo o qué más. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? 3 de espadas. Ha habido mucho dolor y llanto con tu persona también. Distanciamientos que yo sentía. O posiblemente algún rival. O con alguien con quien estaba, Géminis, tu persona. Te hirió. Lloraste mucho. Por él o por ella. Géminis. Géminis, tengo la justicia presente porque va a haber esta reconciliación hermosa. La carta de la emperatriz. El juicio final. La de la muerte, remontar, el as de pentáculos, el papa en la base de la baraja, amigos míos. Muchos mensajes para vosotros. El 6 de pentáculos, Tauro. ¿Os sentisteis tan pequeñitas con el 3 de espadas, que es Libra, y este 6 de pentáculos? Tantas lágrimas derramasteis con vuestra persona, estos puñales que se clavaron en vuestro corazón. Si vuestra persona se alejó o había más en vuestro camino
que se oponían a esta relación. Llorasteis tanto como estabais en esta imagen, alicaídas. Estabais recibiendo poco de esta persona, no lo mucho que vosotros estabais dando. Quiero cambiar el rumbo de nuestra historia, las lágrimas que han caído sobre ti. Ten esperanza, amor mío. Por eso en esta carta vosotras os seguís vistiendo con colores llenos de esperanza y hasta de planetas. Y os ponéis horquillas porque queréis poneros delante de vuestra persona y decirle que es hora de que entregue su amor con las manos llenas, porque no podemos amar dando solamente un poco, como en el 6 de Pentáculos. No lloréis más, mantened la esperanza en vuestra cara, porque aquí, hasta bajo vuestros ojos, hay pequeñas estrellitas que os están iluminando este camino, y vuestro cabello tiene todos los colores del arco iris. Va a cambiar esta situación. Tauro, en esta carta, y Libra, el Papa y la Justicia, amigos míos. Dos cartas reveladoras, inspiradoras y de un color rojo. Porque es lo que quiere tu persona. Estoy dispuesto a llegar, a subirme en la cima de una colina, la más alta que haya, a tener una inspiración divina. Por eso mis plumas tocan las estrellas, para que yo tenga conciencia universal de quién soy, de quién fui en las vidas pasadas y de lo que quiero hacer contigo, porque tú, amor mío, eres capaz de levantarme desde la tierra hasta los cielos, elevándome a pesar de los rayos y de las nubes y de los conflictos que hayamos vivido, de las veces que te he hecho llorar y que lo siento tanto. Voy a hablar contigo a través de estas jarras y a ofrecerte, gracias a ellas, todo mi amor que estoy depositando hasta con mis pies, y voy a hacerlo de una manera muy rápida antes de que tú lo creas o esperes. Tu persona tiene muy buenas intenciones de rectificar, de pedirte perdón, Géminis, con esas cartas que yo veía con tanto dolor, si te traicionó, si te fue infiel, si se marchó, si no hubo explicaciones, si te dio tan poco amor como el 6 de Pentáculos. No es hora de hacer pesos en balanzas, sino de pedir perdón justamente y de darlo si creemos que podemos hacerlo en este momento o queremos reconciliarnos con la persona que amamos. Libra, vais a poner vuestra vida en orden, y el Papa, Tauro, arcano mayor número 5, con Tauro, la tierra presente. Comenzábamos con ese as de pentáculos, porque amor, no solamente deseo reconciliarme y estar contigo como una pareja y poder sanar los dos, como estas imágenes que veis en el Papa, que se están elevando hasta los cielos, rompiendo los moldes de las situaciones que vivisteis, sino que quiero casarme contigo, que seas mi esposa, que ya es hora de que firmemos un contrato matrimonial ante el mundo con la carta de la justicia. Dos arcanos mayores tan importantes, donde la justicia también me habla de situaciones muy legales para vosotros, porque lo que quiero, como ese as de pentáculos, es estar en unión contigo, con la verdad, siendo sincero. Es hora de que sea honesto tantas veces que tú lo has sido conmigo, y transparente, porque has sido capaz de mirarme a los ojos y de no mentirme una sola vez. Eso es lo que yo quiero ofrecerte, y estoy dispuesto a dejar hasta mi cuerpo material y sentir mi alma contigo. El Papa y la Justicia, amigos míos, el rojo invadiendo estas dos cartas con pasión, desenfreno, mucho deseo, porque también quiero estar con tu cuerpo, tocarte, y si pudiese darte un anillo, es lo que más desearía. Que no impida a nadie en este mundo estar contigo. Una declaración hermosa de amor de una persona que os ama muchísimo, Géminis, con estas dos cartas radiantes. Este número 11, que antes teníamos el número 1, si estáis viéndolo, es que vuestra persona y tú vais a estar en unión con el 1111 o la carta de la justicia, que estas noticias y comunicaciones van a llegar a vuestra vida con mucha prosperidad y con las ansias e ilusiones que depositasteis hace mucho tiempo, aunque llorasteis. Ahora vais a coger todas vuestras lágrimas y vais a sembrarlas para que haya un nuevo amor, como si tuviera un as de copas, amigos. Creed en vuestros sueños, mirad estas imágenes,
tan hermosas y lo que os quieren decir, porque hay una persona que también os está guiando desde el mundo más espiritual, que puede ser una persona que ya no esté en este mundo físicamente, que fuera vuestro papá, un familiar, alguien que os quisiese mucho y también os aconseja desde los cielos. El Papa es un guía espiritual. Recoged esos mensajes intuitivos y que tenéis en los sueños, porque los sueños no son más reales que nuestra propia vida. Muy ciertos, amigos míos. Pues muchas gracias, Géminis, por estar aquí en vuestra lectura. Ha sido y es muy hermosa. Hay grandes noticias para vosotros y decidme en comentarios en qué os sentís identificado, cuáles son vuestros sueños respecto a esta persona y qué deseáis conseguir en la vida. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Dejadme un like, activad la campanita, suscribíos. Voy a seguir haciendo lecturas que sean generales. Tengo muchas ganas de hacer una lectura que sea una carta personalizada de amor, intuitiva, muchos mensajes que os entreguen también vuestros guías y permaneced en estas cartas, coged toda su fuerza y su luz para que os vayan guiando. Gracias a todos, amigos, os mando besos, mis abrazos, bendiciones. Me alegro mucho de que estéis aquí, de que me comentéis siempre. Me encanta responderos y sed felices, no solamente esta semana, sino el resto de vuestra vida. Sé que podéis conseguirlo, podéis estar en pareja, conseguir todos los sueños materiales que deseéis y aunque en la vida tengamos momentos que sean muy duros, como ese 3 de espadas, también podemos sanar con nosotros mismos y con otros. Gracias a todos, Géminis, y nos veremos en la siguiente lectura.